Bien, estimados estudiantes, vamos a la parte donde vamos a desarrollar la unidad número 9, cuyo tema central está relacionado a dos, en realidad, al de áreas y de perímetros. Para esto les pido su atención, colaboración, participación también, para que la clase sea fluida, dinámica y sobre todo que se logre el objetivo. Vamos a mencionar el objetivo. Al finalizar esta clase, ya de las 4 horas, bueno, ya nos quedan solamente las dos últimas. Continúa si el estudiante calcula, aplica correctamente el área, perímetro de figuras planas, utiliza fórmulas, procedimientos matemáticos y estrategias de resolución para desarrollar. Bien, a ejercicios y resolver situaciones problemáticas contextualizadas, interpretando resultados con precisión, orden lógico y criterio técnico. No sé qué pasó por acá, me llegó un mensajito indicando algo del idioma. Bien, entonces antes de continuar, por favor me confirma si se está viendo la pantalla, si se está escuchando, para poder continuar hasta el final. Sí, ¿Me profesor. confirma? Bien, entonces nos vamos con todo hasta el final de la clase. En esta ocasión, los problemas van a ser variados. Algunos van a hablar de áreas y otros van a hablar de perímetro. Primero hay que, de forma verbal nada más, diferenciar qué es un perímetro, qué es un área. Bien, entonces, por ejemplo, en el problema número 1 nos dicen hallar el perímetro. Pero la diferencia entre un perímetro y un área básicamente está en que perímetro está relacionado solo al contorno de la figura. El área no solamente es el contorno, sino que es el contorno más el interior de la figura. En este caso, entonces quiere decir, por ejemplo, en situaciones contextualizadas, imagínate que este es un estadio, ¿ya? Olímpico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos metros de valla necesito para acercar este estadio, entonces eso estaría relacionado solamente al contorno de la figura y el contorno estaría relacionado al perímetro. El perímetro además se da en unidades lineales. Si esto estuviera en metros, entonces el perímetro también estará dado en metros, porque es la suma lineal de las medidas de todos los lados del contorno de la figura. Más en cambio el área es toda la región, toda la superficie que ocupa, ¿ya? Una determinada figura. Entonces, el día de hoy vamos a hacer esos dos conceptos diferenciados, perímetro y área. Por ejemplo, en esta gráfica que ustedes están observando, se pudo ver inclusive, o se podría calcular inclusive las dos, el perímetro y el área. Pero en esta ocasión solo nos piden perímetro. Perímetro está relacionado al contorno. Por ejemplo, esta parte es lineal, entonces forma parte del perímetro. Entonces la parte 8 y la parte 8 sería 16. Sin embargo, nos faltan dos partes curvas, bien, a la que llamaremos arcos. Todas las partes curvas se van a denominar arcos, por lo tanto aquí se ha formado un arco, ¿ya? Y aquí también falta calcular cuánto mide este arco, esta curvatura. Entonces eso sería el perímetro de la figura. A este arco le voy a llamar el arco L, pero este arco y el arco de la izquierda son congruentes, ¿ya? Dado que tienen el mismo diámetro. Diámetro es la medida del segmento que va de extremo a extremo, pero que pasa por el centro de la circunferencia. En este caso, todo esto es el diámetro. Y si al diámetro lo divido en dos partes iguales, entonces el diámetro queda dividido en dos radios. Por lo tanto, aquí el radio es 2 y el diámetro sería 4. Ahora, algo importante que también aquí se puede utilizar de manera visual o detectar de manera visual es que si esta curvatura L, ¿ya? Lo sumo con esta otra curvatura L, obviamente me sale 2L, pero esta curvatura L es la mitad de una circunferencia. Y esta curvatura L también es la mitad de una circunferencia. Obviamente, usando un poquito de criterio, diríamos que si sumo esta mitad más la otra mitad, entonces me saldría una circunferencia completa. Entonces, a eso se le llama la longitud de una circunferencia completa. Bien, entonces este va a ser nuestro punto de partida, indicando de que si sumo esta curvatura L más la otra curvatura L, se genera una circunferencia completa. Ahora, voy a graficar aquí una circunferencia
para ver cómo es que se calcula toda la longitud de su contorno. A eso se le llama la longitud de circunferencia. Para saber cuánto mide la longitud de su contorno, necesito conocer su radio. ¿Cuánto mide? El radio es un segmento, ¿ya? Que parte desde el centro y que une a cualquier punto de la circunferencia. En este caso, este segmento, bueno, he trazado aquí un rayo, pero esto sería el radio R. Ahora, si a nosotros nos piden averiguar cuánto mide la curvatura, lo que está aquí solamente el contorno, la curvatura, decimos acá, si quieres saber la curvatura, es decir, la longitud, el contorno, simplemente se utiliza la siguiente expresión, 2 multiplicado por pi y multiplicado por el radio. Así de simple es calcular la longitud de una circunferencia, 2 por pi por radio. Bien, ahora, en esta ocasión, entonces, quiere decir que podemos decir que esta curvatura L más esta curvatura L forma una circunferencia completa. Bien, entonces voy a calcular cuánto mide la longitud de la circunferencia completa si es que junto este semicircunferencia con la otra semicircunferencia. Pero les había comentado de que si yo junto este lado con este lado, esta curva con esta curva sale una circunferencia de radio 2. Entonces quiere decir que al momento de calcular la curvatura, el contorno sería 2 multiplicado por pi, que lo vamos a dejar como pi, por el radio, pero en esta ocasión el radio es 2. No se olviden que es 2 para arriba, 2 para abajo. Acá también sería lo mismo, ¿no? 2 unidades, acá también es 2 unidades. Es por eso que si se juntan los dos forma un círculo completo. Entonces el radio va a ser 2. Conclusión, 2 por pi por 2 sale 4pi. ¿Ya? Porque se multiplica este 2 por este 2 y pi que es irracional, ahí nomás se dejaría. Por lo tanto, quiere decir que si sumo esta curvatura más esta curvatura, sale una longitud de 4pi. Como en el problema nos dicen calcular el perímetro, simplemente voy a escribir P de perímetro. El perímetro sería las dos partes lineales que miden 8 y 8 cada uno, que sumarían 16, más esta curvatura L y esta curvatura L, que sumados da 4pi. Entonces la respuesta tranquilamente puede ser 16 más 4pi. Cuando revisamos alternativas no vamos a encontrar 16 más 4pi, pero sí vamos a encontrar su respuesta factorizada. La factorización quiere decir que tanto el 16 y el 4 tienen cuarta. Por lo tanto, factorizar quiere decir que voy a sacar la cuarta a todo ello y le dejo entre paréntesis lo que quedaría si le saco cuarta. Si al 16 le saco cuarta, quedaría 4. Y si al 4pi le aplico cuarta, quedaría solamente pi, quedando como resultado 4 por 4 más pi. Creo que alguien levantó la mano. Sí, hola. Sí, profesor, la respuesta sería la A. Bueno, La hace A, rato, ¿no? 4 por 4 más pi. Muy bien. Ujú. Hay algunas situaciones donde piden calcular el valor aproximado. Y cuando dice el valor aproximado, se tendría que reemplazar, sustituir el valor de pi. Y pi aproximado es 3,14. Entonces aquí, por ejemplo, para calcular su valor aproximado sería reemplazar pi con 3,14 y bueno, también se puede dar el valor aproximado. En este caso es su valor representativo, dado que pi no ha sido reemplazado, entonces queda en función de pi. Bien, entonces el problema 1 ya está resuelto y te recomiendo que tomes una captura. Bien, sobre todo esta situación de que sumar L más L me sale una circunferencia, no va a ser la primera vez que lo veamos el día de hoy. Vamos a usar otros criterios, pero en los otros problemas ya voy a asumir que esto se sobreentiende, ¿no? Que al sumar esta L más esta L sale una circunferencia completa. Bien, pasemos a este problema. Este problema también nos dicen hallar el perímetro. Se pone interesante, ¿ya? Porque la figura no es una figura convencional. Es decir, debo hallarle el perímetro de todo lo que está sombreado. Hallarle el perímetro es hallar la sumatoria de todas estas curvas que estamos viendo. Por ejemplo, voy a utilizar el verde. Debo sumar la curvatura de esta sección que está aquí hasta este punto
debo sumar esta curvatura. Todo es curva, no hay lados rectos acá. Todo es curva, entonces aquí también tendré que calcular. Esta curvatura también así tiene que ser. Acá también todo lo que tenga, esté delimitado o esté delimitando la parte sombreada, se tiene que considerar al momento de calcular el perímetro. Entonces esta curva y también la curva que nace desde esa esquina. Entonces habrá que sumar todas esas partes. Parece complicado. Sin embargo, no es complicado. Fíjense que aquí hay circunferencias, ¿ya? Pero que no se nota a la vista. Fíjate, mira, por ejemplo, aquí hay una circunferencia. Voy a tratar de hacerlo de esta manera, solo para que se note, ¿no? Mira, aquí hay una circunferencia. Pero no está la circunferencia completa, obviamente. Está solamente la mitad de la circunferencia. Es decir, que esta curva que está aquí es la mitad de una circunferencia, donde su diámetro es 4. Fíjense bien aquí, mira. Esta es la mitad de una circunferencia, pero donde su diámetro, que va de extremo a extremo, es 4. Ahora, lo curioso es que si yo traslado esta circunferencia en la parte superior aquí, también tenemos lo mismo. Esta curva que está acá también es la mitad de una circunferencia donde su diámetro es 4. Eso quiere decir que si utilizamos con criterio lo que acabo de explicar en el problema anterior, esta curvatura es la mitad y la otra curvatura es la otra mitad. Entonces que sí que si sumamos estas dos, nos va a salir una circunferencia donde su diámetro es 4. Espero que se esté comprendiendo lo que estoy diciendo. Lo de acá es la mitad, lo de acá también es la mitad. Entonces va a salir la circunferencia completa, ¿ya? Donde va a tener su centro, ¿ya? Y su diámetro va a ser 4. Pero para que se entienda un poquito mejor, fíjate lo que voy a hacer acá. A esta curva que empieza desde este punto y termina en este punto, le voy a llamar la curvatura L1. Y la curva que empieza en este punto y termina en este punto, le llamaré la curvatura L2. Para que se entienda, aquí sería L1, que es esta curva de acá, y L2 sería esta curva que está acá. Pero sumando L1 más L2 nos sale la circunferencia de diámetro 4. Si el diámetro es 4, obviamente que sería 2 y 2 el radio. Recuerda que necesitamos el radio. Pero ahí no queda la cosa. ¿Por qué? Porque también hay más curvaturas. ¿Como cuál? Fíjense que hay otra curva un poquito mayor todavía, mucho mayor que la anterior. Un ratito. Ya, voy a hacer una circunferencia. Ay, Diosito. Ahí está. Ahí, mira, ve. Miren ahí, miren. Miren acá, se observa. Esta curva, no sé, algo me está saliendo acá rato. Sí, cambiarlo, voy a ponerlo ya, para que no esté. Bien, esta curvatura que están viendo acá no es la circunferencia completa. No lo es. Es solamente la cuarta parte, donde el radio, ya, el radio sería 4, 4. Entonces, esta curva es la cuarta parte, donde su radio es 4. Bien, entonces, pero es una cuarta parte. Y si nosotros trasladamos a este lugar, igualito, acá se forma otra curvatura, donde su radio es 4 y su radio es 4. Pero esta región sería la cuarta parte de la circunferencia. Entonces, quiere decir que aquí sí, a comparación del caso anterior, ya, esta región al cual le voy a cambiar de color, esta curva que está aquí, esta curva que le estoy colocando de naranja, vendría a ser la cuarta parte de una circunferencia. Y lo mismo acá. Esta curva que estoy trazando aquí, también vendría a ser la otra cuarta parte de una circunferencia. ¿Sí? Pero si a esta curva, que es la cuarta parte, le denomino L3, y esta curva que está acá, que también es la cuarta parte, le denomino L4. Si sumo L3 con L4, si tú sumas 2/4 partes, lo que te va a salir es la mitad de una circunferencia. Entonces quiere decir que más o menos la gráfica sería así, ¿no? Acá va a ser 4, aquí va a ser 4, aquí va a ser 4. Una de estas va a ser L3 y una de estas, ¿ya?
va a ser L4. Bien, espero que se haya comprendido. Una de ellas va a ser L3 y la otra va a ser L4. Entonces, sumando el L3 con L4, lo que va a pasar es que sale o forman la mitad de una circunferencia. Entonces, aquí se acaba, o bueno, se empieza, ¿no? Pero ya se acaba la parte razonada y solamente viene la parte operativa. Tener en cuenta que L1 más L2 forman una circunferencia completa. Y hace un momento les he compartido cómo se calcula la longitud de una circunferencia completa. Simplemente es 2 multiplicado por pi multiplicado por su radio. Aquí el radio se observa que es 2, porque todo medía 4, entonces su radio es 2. Entonces sería por 2. 2 por pi por 2 es 4pi. Ya lo hemos visto en el problema anterior, similar. Ahora, aquí se pone interesante, dado que si yo sumo la L3 más la L4, esta L3 con la L4 forman la mitad de una circunferencia. Y la mitad de una circunferencia, o sea, sí, la mitad, a eso se le llama semicircunferencia. Para calcular el perímetro de una semicircunferencia, se toma la fórmula de la circunferencia y se le divide entre 2. Bien, entonces sería acá. Lo voy a reemplazar. Simplemente decimos, si queremos la mitad de una circunferencia, es 2 por pi por radio, pero entre 2. Esta sería su fórmula, por así decirlo, ¿no? 2 por pi por radio entre 2. Inclusive aquí de manera práctica se puede simplificar el 2. Entonces hay que decir que la mitad de una circunferencia se puede calcular solamente multiplicando pi por radio. Conclusión, la longitud de la mitad de la circunferencia que van a formar L3 con L4 simplemente sería pi por r. Pero en esta ocasión el radio es 4. El radio es 4. Bien, entonces sería igual a ser multiplicado pi por 4. Y obviamente pi por 4 es 4pi. Y ahí es donde el problema se acaba, porque ya tenemos lo que está de verde, lo que está solo de verde, es L1 más L2, que sale 4pi. Lo que está de verde, L1 y L2 por acá, es 4pi. Y lo que está de naranja, que es L3 y que es L4, suman también 4pi. ¿Ya? Conclusión, vamos a colocar los 3 puntitos del por lo tanto. Nos piden que calculemos el perímetro, ¿no? Simplemente voy a decir P de perímetro sería de las curvaturas verdes es 4pi más de las curvaturas naranjas también es 4pi. Conclusión, 8pi resultado. Listo. Espero que se haya comprendido en la forma como se ha explicado. ¿Ya? Bien, entonces, cuando uno lo ve por secciones, por partes, por ejemplo, al inicio no parecía complicado porque ¿cómo voy a calcular esta curva hasta acá? ¿Y cómo voy a calcular esta curva? Pero si uno continúa la curva hasta donde termina, se da cuenta de que esto es conocido. Es la cuarta parte de una circunferencia. Igual, ¿cómo calculo esta parte? ¿Y cómo calculo esta partecita? Correcto, pero si hago un trazo continuo, voy a ver que esa curvatura tiene un inicio, tiene un fin, es la mitad de una circunferencia. Y de esa forma es como se ha trabajado. Y ese método vamos a utilizarlo mucho en los problemas que vamos a trabajar el día de hoy. Aparentemente son curvas difíciles de calcular cuando se lo ve por individual, pero si lo ves en un trazo seguido continuo, vas a ver que sí tiene o una forma conocida, o te lleva a una forma conocida. Tómale una captura. Y lo otro también que estoy utilizando mucho es que si trato de formar, ¿no? Figuras conocidas, por ejemplo, esta L2 con esta L1, ambas son mitades de una circunferencia, juntas hacen una circunferencia completa. Lo otro que he utilizado también es que esta cuarta parte con la otra cuarta parte forman la mitad, denominada semicircunferencia. También, eso estoy utilizando mucho en las explicaciones del día de hoy. Pasemos al problema número 5. Acá, por ejemplo, nos dicen ABC es un triángulo equilátero de lado 2.
Además, A, B y C son centros. Calcula el perímetro de la región sombreada si M, N y P son puntos medios. Nos piden el perímetro de lo que está sombreado. Esto que está sombreado de amarillo nos piden su perímetro. O sea, debo hallar cuánto mide esta curva que está acá, que también se le denomina arco, que no sé cuánto mide, le voy a poner L. También debo saber cuánto mide esta curva que está acá. Pero ¿sabes qué? Acá hay un dato clave, dice que el triángulo es equilátero. Bien, además estos puntos que estamos viendo, el punto M, el punto N y el punto P son puntos medios. Significa que esta sección de amarillo, sus tres curvas son iguales, por las condiciones de que es equilátero y además estos son puntos medios. Quiere decir entonces que esta curva desde M o el arco desde P hasta N, mejor dicho, también va a ser L. El arco desde M hasta N es L, desde M hasta P es L y desde P hasta N también es L. Entonces, todo esto terminará, ya el perímetro terminará cuando yo haya podido calcular 3L. Bien, pero basta con calcular una L, se multiplica por 3 y se acaba. Pero, ¿cómo se calcula ya la curvatura de este tipo de secciones, de porciones? Atentos, por favor. Todo eso parte con la circunferencia. La circunferencia, nosotros ya sabemos que su longitud es 2 por pi por r, que ya lo voy a colocar acá, es 2 por pi por r, es la circunferencia completa. Pero ¿qué pasaría si tomo el centro? Atentos, por favor. Y desde el centro trazo dos radios. Por ejemplo, voy a trazar este radio y este radio. Bien, aquí se ha formado una porción circular o también le llaman eh, sector circular. Atentos, por favor. Esto es radio, esto es radio, pero para saber cuánto mide esta curva, solamente esta curva que estoy aquí remarcando con color rojo, si yo quisiera saber cuánto mide esa curvatura L, necesito conocer el ángulo que están formando los radios, el que le llamaré ángulo θ. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto mide este arco, esta curvatura, necesito el valor del radio y el ángulo. Bien, esto de acá lo voy quitando para no confundirlos. Bien, entonces quiere decir que hay una pequeña fórmula que dice, si queremos saber cuánto mide esta curva, se utiliza la siguiente expresión. 2 por pi por radio, ¿ya? Porque si se dan cuenta, lo que acabo de colocar es la longitud de una circunferencia completa. 2 por pi por radio es la vuelta completa, pero yo solamente quiero la parte L. Entonces, por eso es que se multiplica por el ángulo θ y se fracciona sobre 360 grados. Esta es la expresión matemática que me va a servir cuando tenga que calcular curvaturas así que tengan radios y que tengan un determinado ángulo. Ahora, si nosotros somos criteriosos y sé que ustedes han demostrado ser muy criteriosos, se van a dar cuenta de que efectivamente aquí, por ejemplo, mira, ve, aquí, por ejemplo, L es justo esto de acá. Y si lo traslado para este lado, incluso mejor todavía, porque más aún se va a parecer a lo que acabo de representar. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí sería el radio, aquí también sería el radio. Bien, faltaría saber su ángulo, pero mira, ¿qué tan importante es conocer al triángulo equilátero? El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, pero también el triángulo equilátero tiene sus tres ángulos iguales. Los ángulos del triángulo equilátero, los tres ángulos miden 60 grados. Entonces quiere decir que si yo quiero saber cuánto mide esta curvatura L, ya tengo los elementos suficientes. Tengo el ángulo y el radio, aunque el radio todavía no se sabe. Sin embargo, fíjense que acá dice que el triángulo es equilátero del lado 2. O sea, quiere decir que todos sus lados miden 2. Desde B hasta C, por ejemplo, mide 2.
Pero como n es punto medio, porque acá dice que m, n y p son puntos medios, entonces acá sería 1, y aquí también sería 1. Acá sería 1, acá sería 1. Por lo tanto, estos radios también serían 1 cada uno. Bien, entonces, si yo quiero saber L, ya tengo el radio que vale 1 y su ángulo que vale 60. Espero que hasta aquí se esté comprendiendo la explicación. Por lo tanto, L es igual, reemplacemos 2 por pi por el radio, pero acabo de informarles que si el lado mide 2, el radio mide 1, por 1, por el ángulo. Es un triángulo equilátero, el ángulo es 60 grados y se fracciona sobre 360 graditos. El resto ya es simplemente full operativo, ¿ya? Por ejemplo, acá se puede sacar la 60ava. Al sacar 60ava acá es 1 y aquí es 6. Finalmente el 2 con el 6 se pueden también simplificar, sacando mitad por acá y sacando mitad por acá, quedando 1 aquí y 3 acá. Entonces en la parte superior solamente quedaría 1 por pi por 1 por 1. Quiere decir que la curvatura L arriba va a ser pi, simplemente, y abajo 3. Entonces, quiere decir que cada una de esas curvaturas L es pi tercios. Esta curvatura L es pi tercios, la otra también es pi tercios y la otra también. Es por eso que ya al inicio, antes de resolver, se había puesto que para calcular el perímetro necesitamos multiplicar 3 veces L. Entonces simplemente decimos perímetro es igual a 3L, pero L es pi tercios. Entonces sería 3 por pi tercios. Y bueno, eso no necesita mucha explicación porque 3 por pi tercios, aquí se simplifica el 3 con el 3 y simplemente quedaría pi. Por lo tanto, esto es muy curioso, muy interesante porque quiere decir que si me piden calcular el perímetro de la parte de amarillo, L más L más L sale pi. Mira, pi. Muy curioso. Pero espero que hayas entendido, comprendido todo el pormedio que tiene, ¿no? Cómo se calcula cuando es una longitud, una porción de circunferencia y tiene su ángulo. Listo. Tómale una captura si te parece que haya llamado tu atención la resolución de este problema. También he tenido estudiantes, no sé, de aquí del grupo, yo creo que sí, algunos me van a entender, que me dijeron, profe, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que si yo sumo la L más la L más la L, como son 60, 60 y 60, si lo sumo, va a salir la mitad de una circunferencia. ¿Cómo así? Porque la mitad de una circunferencia es 180 grados. O sea, si junto esta L, otra L por aquí y la otra L por acá, forman una semicircunferencia de radio 1. Y también esa es una forma de cómo calcular el valor de la sumatoria de las tres L. Es otra forma, pero para qué meternos en ese mundo, pero espero que se haya entendido haciéndolo por partes. Siguiente. Acá también nos piden calcular el perímetro de la región sombreada. De todo lo que está sombreado hay que calcularle su perímetro. Evitar hacerlo por partes. Por ejemplo, evitar hacer esto. A ver, voy a calcular cuánto mide desde aquí hasta acá. Evitar eso. ¿Ya? O decir, no, cuánto mide desde aquí hasta acá. Voy a calcularlo. De que se puede, pero evitemos. Me parecía que estaba pasando temblor. Ya a ver. Profe, entonces, ¿cómo quieres que resuelva si me dices que evite hacer esto de trazos pequeños? Claro, más bien ubica un inicio, por ejemplo acá, hay un inicio, y comienza a hacer un trazo continuo. Mira, ve, esta parte de aquí continúa, 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 y vas a llegar al otro extremo. Y esto de aquí es una semicircunferencia. Que si y hacemos lo mismo en el lado derecho, empiezo desde aquí y hago el trazo continuo, hago un trazo continuo hasta donde termine, hasta acá, y aquí voy a tener otra semicircunferencia. Y es más, si junto esta semicircunferencia con esta circunferencia, va a salir una circunferencia completa.
Bien, ahí ya tendríamos cuánto del problema, ¿no? Una circunferencia, una semicircunferencia y una semicircunferencia forman una circunferencia completa. Sin embargo, aquí también hay más. Si empiezo en este punto y sigo trazando así de esta manera, sigo trazando hasta llegar hasta esta porción, voy a tener otra semicircunferencia. Y lo curioso es que esta semicircunferencia va a medir lo mismo que las dos anteriores, porque tienen los mismos extremos. Mira, por ejemplo, si acá mide 2, acá te va a ser 2. De esta semicircunferencia de color verde, su diámetro va a ser 2. De esta semicircunferencia también su diámetro es 2. Y de la que está en la izquierda, su diámetro también va a ser 2, dado que esto es un cuadrado. Entonces, una de las formas sería, si yo calculo una de estas semicircunferencias, entonces le multiplico por 3 porque está repetido una vez, dos veces, tres veces. Bien, y eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a calcular la longitud de la semicircunferencia. ¿Ya? Y esto lo vamos a multiplicar tres veces porque se va a repetir tres veces, ¿no? Una vez por acá, dos veces y tres veces. Para calcular la longitud de una semicircunferencia se utiliza la expresión que ya te expliqué, que es 2 multiplicado por pi multiplicado por radio entre 2, donde radio con radio se simplifica y solamente quedaría multiplicar pi por radio. Tener en cuenta de que 2 es su diámetro, pero para calcular necesitamos el radio. Entonces, si de extremo a extremo es 2, yo creo que todo el mundo va a quedar convencido si te digo que su radio va a ser 1. ¿Ya? Su radio va a ser 1. 1, 1, su radio. Por lo tanto, al momento de reemplazar, simplemente sería pi multiplicado por 1, y pi por 1 es pi. Ahí es donde el problema se acabó, porque esta longitud de la semicircunferencia le voy a llamar L, ¿sí? Entonces, acá está, se está observando que esa L se va a repetir tres veces. Entonces, ahora vamos a calcular el perímetro P. Atentos y tengan cuidado. El perímetro P sería 3L. Claro que sí, pero hay que agregarle algo más. ¿Dónde, profe? Si ya están las tres curvas. Sí, hay que agregarle algo más. Las partes lineales. Por ejemplo, esta línea que estoy trazando también es parte del perímetro porque está en contacto con la parte sombreada. Este lado que está acá arriba también es parte del perímetro. Y este lado que está en el lado izquierdo también es parte del perímetro. Entonces quiere decir que este lado que mide 2, 2 y 2 también son parte del perímetro. Algo que no puedo decir es que esta parte de aquí sea parte del perímetro, porque este lado no está en contacto con la parte sombreada. Por lo tanto, los otros tres lados sí. Entonces quiere decir que sería más 2 y más 2. Es decir, 3L más 6. Atento, ¿ah? 3L porque las tres curvas son iguales y 6 porque es 2 más 2 más 2. Y ahí se acabó el problema ahora sí, porque P sería, no te olvides que una de las L's es pi, ¿ya? Eso lo voy a poner más acá arriba como para que se entienda, ¿no? Si L es igual a la mitad de la circunferencia y quedó pi. Entonces se concluye que cada L, solamente para que quede conclusión, L es igual a pi. ¿Ya? Cada L es pi. Bien, entonces ahora sí vamos a reemplazarlo. Si cada L es pi, entonces 3L sería 3pi más 6. Si no estuviera así 3pi más 6, porque es probable que no esté, se tiene que factorizar y por ahí hemos hecho un problema donde el profesor factorizó. 3pi y 6 tienen tercia. Se factoriza el 3 de la tercia. Si al 3pi le sacas tercia, queda solamente pi. Y si al 6 le sacas tercia, solamente queda 2. Conclusión, quedaría 3 por pi más 2. Buscamos clave. 3 por pi más 2 sería la B. 3 por pi más 2. Ahí lo tienes, mi estimado estudiante. Espero que hayan comprendido, ¿no? Sobre todo cómo se está utilizando una especie de delineado selectivo en el sentido de que no evite, mejor dicho, hacerlo por partes, sino haciendo trazos continuos y buscar figuras conocidas.
Espero que la explicación se haya entendido en su totalidad. Vamos al problema número 9. De agüita. En el problema número 9, cambiaron de pregunta. Es decir, en este problema número 9 dicen hallar el área. El área. Hay que calcular el área. Es decir, ahora ya no solamente, bueno, ya no nos van a pedir el contorno de la figura, sino el área. El área está relacionado a todo lo que ocupa esto. ¿Cuánto está ocupando esta parte? ¿Cuánto está ocupando esta parte? Bien, el área. Bueno, hay fórmulas para el cuadrado, para el triángulo, para el rectángulo, para el círculo. Cada una de ellas tiene su propia fórmula para calcular su área. Sin embargo, las figuras que estamos observando aquí de coloreadas de naranja no tienen formas definidas. Por ejemplo, no creo que alguien me diga, profe, este es un triángulo. No es, porque tiene una parte curva. Bien, entonces estas, así como están por separado, no tienen una forma definida. Por ejemplo, si esta región le llamo región A, no es un triángulo. Si esta región le llamo B, tampoco pareciera triángulo, pero no, nada que ver. Y esta región C menos, no tiene una forma definida. Entonces, ¿cómo se hace? Ahí los que ya tienen experiencia con esto, me imagino. Lo que se hace es tratar de movilizar esas regiones imaginariamente y concentrarlas en un solo espacio donde juntas formen una figura conocida. Repito, voy a movilizar visualmente, ¿sí? Imaginariamente, de tal forma de que las tres regiones al juntarse formen una región conocida. Por ejemplo, ¿cómo se consigue esto? Generalmente se hace trazos adicionales. Por ejemplo, aquí voy a trazar otra diagonal del cuadrado. Bien, esa es una de las formas. Ahora, miren, y yo sé que ustedes me van a comprender en su totalidad. Esta región A está sombreada, pero fíjate que esta región que está vacía aquí es congruente, es idéntica a la región A que sí está sombreada. Quiere decir que si esta región sombreada yo decido trasladarlo aquí imaginariamente, entonces pasaría aquí y dejaría en blanco acá arriba. Por lo tanto, pasaría ahora a sombrear acá. ¿Sí? Lo voy a ir colocando con naranja mismo o con verdecito para que se vaya bien. Entonces ahora aquí va a quedar sombreado. ¿Ya? Ahí va a quedar sombreado esta región que estaba vacía. Ahora se va a sombrear. Y la parte de que estaba aquí sombreada queda vacía. Un poquito de imaginación. Asimismo, te das cuenta que aquí ha quedado un espacio vacío. ¿Sí? Pero C tiene la misma forma, mismo tamaño, mismas medidas que esta región. Por lo tanto, también se puede hacer ese traslado. Hacemos que se traslade. Entonces, C se traslada a esta región vacía y ocuparía esta región. Lo ocupa. Bien, obviamente que aquí va a quedar vacío. Por lo tanto, se van a dar cuenta de que de toda la figura va a quedar esta región sombreada, que es una región triangular. Tranquilamente se observa. Él se pasa para acá, se pasa para allá y esto quedaría sombreado. Es por eso que aquí voy a escribir esta palabra diciendo quedaría. ¿Cómo quedaría? Atención, es un cuadrado. Atentos a este razonamiento, ¿ya? Que ha sido dividido en 4 partes por sus diagonales. Bien, y ese cuadrado va a tener sombreados uno de esos triángulos. Pero, si bien es cierto, este es un triángulo, esto va a quedar sombreado. Le voy a colocar una S de sombreado. Eso ha quedado sombreado y el resto ha quedado vacío. Pero esta S es la cuarta parte de la circunferencia. Entonces aquí es donde, perdón, del cuadrado, sigo con circunferencia. La S es la cuarta parte del cuadrado. Entonces decimos nosotros, la S, como este cuadrado ha sido dividido en 4 partes, quiere decir que aquí también puedo complementar diciendo que aquí también es S, que aquí también es S y aquí también es S.
Entonces, esta S es la cuarta parte del cuadrado. Entonces voy a decir, al cuadrado le voy a dividir entre 4. Y simplemente decimos S, que es lo que estoy buscando, sería área del cuadrado. Pero vamos a calcular su área del cuadrado. Acá nos dicen hallar el área de la región sombreada si en la figura se muestra un cuadrado del lado 6. Significa que los 4 lados de este cuadrado miden 6. Entonces, para calcular el área de dicho cuadrado, solamente basta con elevar al cuadrado cuánto mide su lado. 6 al cuadrado es 36. Y esto nos va a servir a continuación, porque esta región S que ha quedado sombreada y el resto vacía es la cuarta parte. Entonces sería, el cuadrado tiene de área 36 y a mí me piden solamente la cuarta parte de eso. No me piden todo, solo la cuarta parte. Y la cuarta parte de 36 es 9. Y como esto es área, entonces las áreas quedan en unidades cuadráticas. Si fueran metros, serían metros cuadrados. Si fuera centímetros, centímetros al cuadrado. Pero como dice unidades, quedaría unidades al cuadrado. Espero que se haya comprendido la explicación. ¿Ya? Se ha utilizado la estrategia de trasladar regiones y concentrarlas en un solo espacio y tratar de buscar vincular una relación que tiene ese espacio que ha quedado sombreado con respecto al total. En este caso, ha quedado la cuarta parte del total. Espero que se haya comprendido y me imagino que también existirán otras técnicas aparte de la que estoy compartiendo, pero esta técnica la voy a utilizar el día de hoy mucho, buscando formar fracciones respecto del cuadrado o del total. Bien, listo, tómale su captura y ahí lo tiene. A lo que la conclusión más simple, la deducción más simple, no se halla por partes. Alguien que quiera calcular esto por partes, sí se puede, pero hay mucha matemática de por medio para calcular solamente esta parte. ¿Ya? O quisieran alguien calcular esta parte o esta parte. No te digo que es imposible, sí se puede, pero hay mucha matemática de por medio. Siguiente. Acá también nos dicen calcular el área, ¿ya? Y vemos que hay regiones que están dispersas, ¿no? ¿Ya? O sea, dispersas. Entonces, si es que me has estado prestando atención al problema anterior, lo que vamos a hacer es concentrar a todas estas regiones en un solo espacio y formar una figura conocida o una fracción de la figura total. Bien, atentos. Primero que nada, esta región que está aquí le voy a llamar la región A, que si me doy cuenta, esta región que está aquí es la misma que también le llamaré A, porque es la misma. Y lo mismo pasará con esto, ¿no? Esta es la región B y lo de aquí también es región B, dado que son los mismos. Espero que se esté comprendiendo hasta aquí, ¿no? Esta parte A son las mismas, B y B. Y ahora viene el momento donde vamos a concentrar, ¿no?, las partes en una sola región. Atentos porque se pone muy bueno. Esta región B que está aquí la voy a trasladar a este espacio que está aquí, B. Te vas a dar cuenta que es idéntico, mira, no porque yo lo esté diciendo, sino que fíjate que esta región es idéntica. Y lo voy a ir sombreando, vamos a ver si se puede sombrear, ¿no? Voy a ir sombreando acá y esto va a quedar sombreado así. Así va a quedar. Bien, sé que sale un poco distorsionado, pero espero que se haya comprendido que esta región B se trasladó ahí. Estas dos regiones A, porque aquí viene más razonamiento, estas dos regiones A, esta región A y esta región A, tranquilamente encajan aquí, mira. Una región A ahí y una región A aquí. Bien, se trasladan. Entonces, al trasladar esta región ahí, ocuparía esta parte, hasta ahí simplemente, ahí va cerrando. Y esta región A también lo traslado y se queda ahí. Listo. Tener en cuenta que esta región A ahí ya no va a estar, se elimina, tampoco va a estar esta región A y tampoco va a estar esta región B, porque las tres que están ahí se han trasladado. Bien, voy a tratar de hacerlo con flechas, pero a veces al intentar hacerlo con flechas se distorsiona esto, pero igual lo voy a intentar, ¿no? Por ejemplo, A se trasladó ahí, A se trasladó ahí,
y esta B que está aquí ha trasladado hasta acá. Listo. Esos son los movimientos que se han hecho. Y nuevamente voy a colocar la palabra quedaría para ver cómo ha quedado la figura. Quedaría. ¿Cómo quedaría? Es un cuadrado, ¿sí? Que está dividido en 4 partes por sus mitades. Así, mira, aquí, acá, ¿sí? Pero lo que va a quedar sombreado va a ser una de esas regiones cuadrangulares. Esto va a quedar sombreado. A esto lo voy a llamar la región S que está sombreada. Y esta S es la cuarta parte también del cuadrado, porque aquí también es S, aquí también es S y aquí también es S. De las 4, una nada más está sombreada. Significa que está sombreada la cuarta parte del cuadrado. Y el resto va a quedar vacío. Así quedaría, estimados estudiantes, no porque yo lo diga, sino que te estoy demostrando que él pasa aquí, él pasa acá, él pasa allá y te forma un cuadrado. Pero ese cuadrado es la cuarta parte del cuadrado general. Adelante, Contreras. Profesor, la respuesta sería 8 metros al cuadrado. A ver, ayúdeme por favor. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo hago para Bueno, calcular S? Sé que usted yo lo quizás ha hice hecho su propio método. diferente. Sí, Ya, ya me imagino. nos dice que el lado del cuadrado acá, como nos muestra, es de 4 y como estamos 4. calculando solamente un solo cuadrado, sería la mitad, sería 2. Entonces yo le sumé 2 más 2 más 2 más 2, que en total sería el área completada 8 metros al cuadrado, porque cuadrado. ¿Sí me entendió? Sí, creo que ahí ha cometido un ligero error porque le piden área. Mm, pero igual no saldría porque estoy, ¿cómo se llama esto? Como sumándole algo así. Ya, lo que pasa es que para calcular el área se multiplica lado por lado, ¿no? Ahí Lado está, por eso, lado. eso, eso. Entonces, se acaba de ser 2, y acaba de ser 2, 2 por 2 2, por 4. 2. 4 va a ser 4 va a ser la respuesta. No va a ser 8, ¿ya? Ya. 4 va a ser. Bien, ayúdeme por favor, ¿cuánto sería el área del cuadrado completo? O sea, porque usted me acaba de decir que, acá además lo dice, ¿no? Que el lado del cuadrado es 4, o sea, que acá va a medir 4, que acá también va a medir 4, todos sus lados miden 4, abajo también va a medir 4. Entonces, ¿cuánto sería el área del cuadrado? El- ¿Del cuadrado chiquito o de todo? De todo el cuadrado grande, ¿no? Si mide 4, 4, 4 y 4, su área sería 4 al cuadrado. Ujú. 4 al cuadrado sería 16. El área del cuadrado de todo el cuadrado va a ser 16. Pero como Y solamente ha quedado sombreado una cuarta parte, lo entonces dividimos pues entre 4. dividimos entre 4. Pero lo voy a formalizar. Acá sería el área de todo el cuadrado entre 4. Pero como el área del cuadrado es 16, lo vamos a dividir entre 4. Entonces quiere decir que esa parte que ha quedado sombreada sería 4. Y como nos dice metros, sería metros cuadrados. Bien, creo que ahí usted había sumado, pero en este caso se multiplica lado por lado para hallar el área. Bien, listo, gracias también por su participación. Espero que se haya comprendido también la forma como se está explicando, ¿ya? Si todo se trasladó, ocupó un cuadrado pequeñito, ese cuadrado pequeño representa la cuarta parte de todo el cuadrado general. Y todo el cuadrado general vale 16, su cuarta parte es 4. Espero que se esté entendiendo la línea por donde estamos apuntando el razonamiento. ¿Bien? Listo. Tomen su captura y pasemos a más problemas. Vamos con el problema 13. Este problema también está súper sencillo porque nos dice, en la figura ABCD es un cuadrado, ABCD es un cuadrado, determinar la razón entre el perímetro de la zona sombreada y el lado del cuadrado. El lado del cuadrado sí sabemos que es 8, pero nos están pidiendo que calculemos la razón entre el perímetro y el lado. Bien, entonces acá voy a ir colocando, disculpen que acá está sonando mi parlante medio extraño. Ya, nos piden calcular una razón. Ya, pero la razón que me están pidiendo calcular dice, calcula la razón ¿entre quién? Disculpen. Ya. ¿Entre quién? Nos piden la razón entre el perímetro, ya, del cuadrado. No, perdón, el perímetro de la región que está sombreada sobre el lado del cuadrado. Eso me están pidiendo. El lado ya lo sabemos que es 8.
Entonces solamente faltaría calcular el perímetro. Cuando recién nos conocimos hace mucho tiempo, no sé cuántas semanas atrás, ya estamos en semana 9, entonces hace muchas semanas atrás, les había compartido una propiedad para calcular el perímetro. Les decía que cuando ustedes quieran calcular perímetro, bien, eviten estar sumando parte por parte, parte por parte. No sé si alguien recuerda eso que se compartió, ¿no? El perímetro se obtenía multiplicando 2 por el largo de la figura más el ancho de la figura, siempre y cuando, para que se verifique esto, la figura tiene que estar compuesta por rectángulo. Por ahí me imagino que algunos recordarán, en algún momento lo hemos visto, perímetro es doble de largo. Entonces, simplemente sería el doble. Ahora, esto va a estar muy sencillo porque la figura en general, como es un cuadrado, los cuadrados, su largo y su ancho miden lo mismo. Entonces quiere decir que de largo es 8 y de ancho también es 8, ¿ya? Porque es un cuadrado. Entonces su perímetro sería el doble de 8 más 8. ¿Está? Entonces sería 8 más 8, 16, y 16 por 2 es 32. Por lo tanto, en ese problemita ya tenemos el valor del perímetro de la parte sombreada. Y se acabó, porque el perímetro de la parte sombreada son 32 unidades. Y ahora sí ya voy a poder calcular la razón que justamente nos están pidiendo. Calcula la razón entre el perímetro de lo que está sombreado respecto al lado. Por lo tanto, simplemente decimos, ahora sí va a ser posible calcular la razón, dado que ya tengo ambas cosas. El perímetro de la parte sombreada salió 32 y el lado del cuadrado mide 8. Por lo tanto, su razón sería 4. Así de simple, estimado estudiante, se acabó. ¿Ya? La clave B, ahí lo tienes. Tener en cuenta que el perímetro de la figura, para aquellos que por ahí quizás tengan duda, el perímetro estaría dado por la suma de este lado que es 8, acá también que es 8, este lado no se sabe cuánto mide, aquí, acá, aquí y acá. Pero para no estar calculando parte por parte, es que se ha utilizado esta expresión, solamente mido el largo, mido el ancho, sumo, lo multiplico por 2 y ya está. Bien, pasemos a más problemas que es probable que sean más interesantes los que vienen a continuación. Problema 15. En el problema 15 también nos piden el perímetro, mira. Pero está muy sencillo. Y algunos a la vista nada más se habrán dado cuenta o se darán cuenta de que para hallar el perímetro necesito saber cuánto mide este arco que estoy marcando de verde, que obviamente es la mitad de una circunferencia, donde su diámetro es 2A. Eso quiere decir que su radio sería A y sería A. En este problema se trabaja con radio A. Y lo curioso es que en la parte de arriba también está la misma curvatura, ¿ya? Y que tiene el mismo diámetro. Entonces quiere decir que estamos hablando con dos curvaturas simétricas congruentes, ¿ya? Entonces acá también va a ser radio A y radio A, pero lo curioso va a ser que si junto la curvatura de arriba con la curvatura de abajo, me va a salir una circunferencia. Bien, asimismo, algo que ya se deben dar cuenta también que la parte que está sombreada no solamente está delimitada por curvas, sino que en su lado izquierdo está delimitada por este lado y en su lado derecho está limitada por este lado. Entonces quiere decir que aparte de las curvaturas, también tengo que sumarle los dos lados lineales rectos que están ahí. Pues acá también va a ser 2A. Por lo tanto, si me piden calcular el perímetro, debo sumar 2A más 2A, que ya son 4A, más esta curvatura de arriba con esta curvatura de abajo, que sale la longitud de una circunferencia completa. Espero que estés atento y me estés siguiendo la lógica de la explicación, ¿ya? 2A más 2A son 4A, y esta curva más la otra curva sale una circunferencia completa. Entonces, ahora sí comenzamos a calcular el perímetro. El 4A se deja como 4A, solamente faltaría la longitud de una circunferencia, cuya fórmula es 2 por pi por
su radio. Pero tener en cuenta que se había mencionado que estas semicircunferencias tienen radio con valor A. Entonces simplemente sería 2 por pi por A. Seguimos operando. Aquí es 4A. Y bien, más 2 por A es 2A y por pi quedaría así, 2A pi. Así quedaría, mi estimado estudiante. 4A más 2A pi. Pero no se le puede dejar así porque se puede factorizar. En este caso, ambos tienen mitad y ambos tienen A. Por lo tanto, lo que se va a factorizar va a ser el 2A, paréntesis. Si a este 4A le simplifico 2A, queda 2 simplemente. Y una forma de comprobarlo es que si yo multiplico 2A por 2 es 4A. Asimismo, si a este paquetito que dice 2A pi le factorizo 2A, solamente quedaría pi. Y ahí estaría la respuesta factorizada. Sería entonces 2A por 2 más pi o pi más 2, cualquiera de las dos formas. Veamos la alternativa. La A no es, acá tampoco. Sería la última, ¿no? 2A por 2 más pi, la I. Ahí lo tiene, ¿ya? Bien, espero que se haya comprendido. No está complicado, pero para que se entienda esto ya tienes que haber comprendido desde un inicio lo que se está haciendo, ¿no? Esto es una semicircunferencia que se junta con la otra y forman una circunferencia completa, donde su fórmula es 2pi por radio. También tienen que saber de que de extremo a extremo es el diámetro y el radio es la mitad de ello. Listo. Bueno, en este problemita está muy sencillo, pero cuando uno lo ve por primera vez, parece complicado. Siguiente. Aquí también nos piden lo mismo, el perímetro de lo que está sombreado. Pero nos damos cuenta de que el perímetro está dado por esta curva que está aquí. Ya, esta curva. Bien, que le puedo llamar curva L. Pero esa curva L es simétrica a esta curva que está acá. En este caso, la parte sombreada solo está delimitada por curvas, no tiene lados rectos. Curva por acá y curva por acá. Pero también es L porque se trata de la misma curva porque es su simétrica. Entonces quiere decir que para hallar el perímetro en esta ocasión, simplemente sería L más L, 2L. Ahora, ¿cómo se calcula L, ¿no? Que es la cuarta parte de una circunferencia? Bien, atentos por favor, porque lo vamos a hacer de esta manera. Mira. En realidad lo que está pasando, En realidad lo que está pasando acá es que hay una tremenda circunferencia, vamos a ponerlo así, solo por su representación, ya, que más o menos está ahí. Incluso es más grande todavía que esto. Incluso un poquito más grande. Ahí. Bien, pero yo creo que se debe entender la idea de lo que estoy tratando. Es una circunferencia completa, ¿ya? Donde acá se observa que su radio es A y para arriba también su radio es A. A es el radio y L es la curva que estoy pretendiendo hallar. Pero esta parte curva es la cuarta parte de la circunferencia. Es la cuarta parte. Entonces quiere decir que si yo quisiera hallar L por separado, sí lo puedo hacer. Porque L vendría a ser la cuarta parte de una circunferencia. Una circunferencia, su fórmula es 2 por pi por radio. Ese es cuando está completa la circunferencia. Pero esta L solamente es la cuarta parte. Entonces sería sobre 4. Pero el radio, aquí se observa que el radio es A. Entonces ya no se pone R, sino que simplemente se coloca A. Conclusión, L sería 2 por pi por A sobre 4. Tranquilamente alguien me puede decir que puedo simplificar mitad y mitad. Entonces acá quedaría 1 y aquí quedaría 2. Entonces, ¿cómo quedaría L por sí sola? 1 por pi por A es A pi sobre 2. Entonces L es A pi sobre 2. Y ahí se acaba este problema. Porque si ya tenemos que el valor de L es A pi sobre 2, ya puedo calcular el perímetro. En la parte inicial habíamos dicho que el perímetro se va a obtener sumando L más L 2L. 2L. Pero ya sé que L vale A pi sobre 2. Y se acabó. Porque este 2 con este 2 se simplifica. Y simplemente quedaría A pi. Listo. Se acabó.
resuelto. Ya, la B, A, pi. Espero que se haya comprendido de que cuando tengo así cuadrantes de 90 grados, representa la cuarta parte de toda una circunferencia, de radio A, obviamente. Listo. Tómale su captura y así vamos a llegar hasta el final. Calza un poquito. Seguimos. 19. Nuevamente nos piden el perímetro y estamos muy familiarizados con el perímetro de la región sombreada. Perímetro. Bueno, va a estar súper sencillo porque justo acabo de aplicar, ¿no? Que esta curva que nace desde esta esquina y que si yo continúo con esta curva hasta aquí, le puedo llamar L y veo que esta curva es la cuarta parte de una circunferencia que acabo de explicar. Y además, esta parte que está aquí, que lo estoy delimitando, delineando con verde, también está en contacto con la parte sombreada, es una semicircunferencia de diámetro 2A. Entonces su radio sería A y sería A. Pero esta semicircunferencia con la que está aquí son congruentes. Son congruentes. Entonces aquí también queda una semicircunferencia de radio A también. Por lo tanto, además también alguien me puede decir, no, profe, entonces si tú juntas esta curva con la otra curva, va a salir una circunferencia completa y es correcto. ¿Está bien? Entonces quiere decir que para hallar el perímetro, en este ejercicio, debo hallar L, que es la cuarta parte de una circunferencia de radio 2A, ¿ya? Porque para que esta curvatura L, su radio sí es 2A. En cambio, para las circunferencias pequeñas, su radio es A. Para la mayor, su radio es 2A y para las menores, radio A. Entonces, P sería L, que es la curvatura mayor de radio 2A, más esta semicircunferencia sumada con la otra, que va a salir la longitud de una circunferencia. Y ahora simplemente reemplazamos y no está complicado. L es la cuarta parte de algo. Entonces, L lo voy a dividir entre 4. ¿A quién? A 2 por pi por su radio. Pero L tiene de radio 2A es su radio para L. Para L su radio es 2A. Entonces acá se multiplica por 2A. Espero que hasta aquí todo esté en orden. L es 2 por pi por radio sobre 4, porque es una cuarta parte. Más la longitud de la circunferencia, que se formaría al juntar estos dos semicircunferencias, pero de radio A. Ahí sí el radio es A. Entonces simplemente sería 2 multiplicado por pi por su radio, y en este caso su radio es A. Bien, no se olviden que aquí y acá forman una circunferencia de radio A. Y ahí se acaba. Simplemente seguimos procesando, pero aquí, por ejemplo, 2 por 2 es 4 y entre 4 se simplifica. Entonces quedaría pi por A, que es A pi, más, aquí también mira, 2 por pi por A es 2A pi. Y nos piden que lo sumemos, ¿no? Pero si acá tengo A pi más 2A pi, va a salir 3A pi. Respuesta. Esta es la respuesta, estimado estudiante. Espero que estés comprendiendo ya la forma como se está explicando, ¿ya? Entonces acá L sale A por pi y esta curva con la otra curva sale 2A pi, sumando todo 3A pi. Listo. Tómale su captura porque muchos de los problemas que van a quedar para ustedes se parecen un poquito a lo que estamos haciendo y te pueda servir de guía cuando hagas tu material, tu presentación que vas a hacer la próxima semana. Seguimos con 21. En la 21 nos piden el área. El área. Pero fíjate la figura que nos han propuesto, mira, ¿no? Una figura muy extraña. Y nos piden el área. Pero todas estas regiones son un poco extrañas de calcular. Mira, esto no es una región convencional. Acá sí son
En geometría esta se le conoce como hojas, ¿ya? Estas son hojas. Incluso este problemita ha venido hasta en exámenes de admisión, ¿no? Porque parece complicado, pero es muy sencillo. Me piden hallar el área. Bueno, obviamente que no lo vamos a hacer por separado, porque sería todo una aventura, una travesía de querer hacerlo por separado, calcular esto, calcular esto. Que imposible no es, sí se puede. Sin embargo, está diseñado para que uses tu razonamiento. Por ejemplo, si junto este punto con una recta o un segmento, ¿ya? Voy a hacer lo mismo también en los otros dos lados. Ahí en los extremos también voy a juntarlo, ¿sí? Y también voy a juntar de aquí a acá. Y también voy a juntar de aquí hasta acá. Entonces, esa figura que ha quedado en el centro, que parece a simple vista un rombo, que sí lo es, pero en realidad esa figura es un cuadrado. Esta figura que ha quedado aquí es un cuadrado. ¿Sabes por qué? Porque sus diagonales se cortan perpendicularmente. ¿Ya? Además, obviamente se está observando de que las diagonales han sido cortadas en su punto medio, por lo tanto eso es un cuadrado. Ahora, adivina qué. Vamos a hacer estos pequeños cortes desde este centro hasta este centro y lo mismo de este centro hasta este centro. Y ya te habrás dado cuenta lo que va a suceder. Solamente por explicación, ¿no? Si esta parte es A, justo esta parte vacía tiene espacio para ocupar a A. Y no solamente eso, la parte de aquí también va a ser A porque es idéntica a la anterior y ocupa tranquilamente este espacio. Por lo tanto, esta A se traslada ahí y esa A se traslada acá. Y lo mismo vamos a hacer con las restantes, quiere decir que todo ello se va a repartir en 2A, ¿sí? Y esas A van a ocupar estos espacios, va a ocupar este espacio, va a ocupar este espacio, y así sucesivamente estos espacios que están quedando vacíos van a ser ocupados por estas partes que estaban sombreadas en la parte interna. Por lo tanto, se va a ir sombreando esta parte, se sombrea esta parte de acá, se sombrea esto, todas esas partes que son en total son 8, van a quedar sombreadas. Y bien, y en la parte interna va a quedar vacía porque estos se han trasladado. Bien, entonces de todas maneras, como esta es explicación, voy a hacer las flechitas indicando que se han trasladado en esos lugares, ¿no? Aquí se traslada, aquí también se ha trasladado, y aquí también se ha trasladado, solamente por explicación. Y voy a colocar mi palabra, ¿no? Esa palabrita que estoy colocando en este tipo de problemas, cuando se trasladan, voy a escribir cómo quedaría, ¿ya? Entonces, más o menos va a quedar así. Va a quedar una circunferencia, ¿ya? Pero en la que ha sido cortada así, formando un cuadrado. Quizás aquí no me sale el cuadrado perfecto porque esto se está dibujando así a pulso. Y la parte interna va a quedar vacía, eso sí es cierto, y solamente va a quedar sombreada estas regiones que están acá. Sombreado por aquí, sombreado por acá, sombreado por aquí y sombreado por acá. Así quedaría. Bien, ahora, si yo quiero saber cuánto es el área de estas regiones, aún sigue siendo complicado porque calcular estas regiones de aquí puede ser complicado. Sin embargo, vamos a utilizar el siguiente argumento. El área de la región que está quedando sombreada, que es decir, esta parte, esta parte, esta parte y esta parte, se obtiene haciendo el siguiente razonamiento. Primero, debo calcular el área de todo el círculo, asumiendo que el círculo hubiese estado todo sombreado. Entonces, imagínate que el círculo está todo sombreado, pero yo quiero solamente estos contornos, estas partes restantes. Entonces tendría que restarle el área del cuadrado vacío interno que va a estar ahí. Entonces quiere decir que calculamos el área de todo el círculo y le restamos el área del cuadrado que está quedando en el centro. Espero que se haya comprendido. Ahora, aquí abajito, en esta parte, voy a colocarte las dos fórmulas que necesitamos. Cómo se calcula el área de un círculo y cómo se calcula el área de un cuadrado, aunque muchos dirán, profe, ya me lo sé. Y es la verdad, es algo muy conocido. Si yo tengo un círculo
y me piden hallar su área, entonces solamente necesito conocer su radio, ¿ya? El que le vamos a llamar radio R. Por lo tanto, el área de ese círculo, ¿ya? Simplemente se obtiene con la siguiente fórmula. Pi multiplicado por radio al cuadrado. Nada de complicaciones. Ahí tienes la fórmula si es que tienes un círculo al cual le tienes que calcular su área. Pi por radio al cuadrado. Si tienes un cuadrado al que le tienes que calcular su área, es sencillísimo, porque solamente necesito conocer cuánto mide este lado, cuánto mide este lado. Bien, entonces el área de dicho cuadrado ya sabemos que es L al cuadrado, conocido hasta por demás. Bien, pero aquí sucede algo bien interesante, de que no sabemos cuánto miden estos lados. Estos 4 que estás observando son las medidas de estos segmentos, 4 para arriba, 4 para abajo, 4 para la izquierda y 4 para la derecha, pero no sabemos cuánto mide este lado. Entonces, existe otra fórmula que dice así: si no conozco su lado, pero sí sé cuánto mide su diagonal, ¿ya? Es decir, imagínate que hay un cuadrado que no conoce sus lados, pero sí conoce su diagonal. Entonces también se puede calcular el área de un cuadrado sabiendo su diagonal. Y está dado por la fórmula diagonal al cuadrado sobre 2. Tendrías otra fórmula entonces para calcular el área de un cuadrado. Si no conoces su lado, entonces te fijas si es que conoces su diagonal. Diagonal al cuadrado sobre 2. Y en este caso, sí, justamente lo que sí vamos a conocer aquí es su diagonal. ¿Sabes por qué? Porque en el problema te dicen que todo esto mide 4. 4 para arriba, 4 para abajo, 4 para la izquierda y 4 para la derecha. Bien, y atención por favor, porque ese 4 va a cumplir varias funciones, o dos al menos. Área de un círculo. Área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces acá sería pi multiplicado para el círculo. Para el círculo, este es su centro y estos 4 serían sus radios. Entonces sería, el radio de este círculo sería 4. Entonces sería por 4 al cuadrado. Espero que hasta aquí se comprenda. El área del círculo es pi por su radio al cuadrado. Y su radio mide 4. Menos el área del cuadrado. El área del cuadrado es lado al cuadrado si es que conociera cuánto miden sus lados, pero no sé cuánto mide. Sin embargo, sí sé que si yo mido de extremo a extremo, mide 8. Y 8 sería la diagonal del cuadrado. La otra diagonal también, de extremo a extremo, también mide 8. Entonces las dos diagonales miden lo mismo, 8, 8. Entonces, para hallar el área del cuadrado, utilizo la fórmula de diagonal al cuadrado sobre 2. Su diagonal mide 8, sería 8 al cuadrado y se divide entre 2. El resto simplemente es operativo. 4 al cuadrado 16 por pi, quedaría 16 pi el área del círculo si es que todo estuviera sombreado. Pero le tengo que restar el área del cuadrado vacío que está quedando ahí. 8 al cuadrado, 64 entre 2, 32. Para que haya clave, ambos números 16 y 32 tienen 16avas, se factoriza 16. Acá quedaría solamente pi si le factorizo 16. Y del 32 si se factoriza 16 queda 2. Resultado 16 por pi menos 2. Bien, y esto sería la E. 16 por pi menos 2. Fíjate, estimado estudiante, qué tremendo problema de interesante. Imagina que te toque una así para tu exposición. Sería muy interesante ver cómo, ¿no? Organizas, cómo tratas de hacer estas representaciones. Obviamente que aquí se me hace sencillo por la forma como yo estoy haciendo a mano, ¿no? Bien, pero hacerlo con tecnología quizás va a ser bien interesante. ¿Qué tienes de nuevo aquí? Uno, de que el círculo, primer problema en la que estamos calculando el área de un círculo, pero su fórmula es muy conocida. Y la del cuadrado, que a veces solamente nos quedamos con que el área de un cuadrado es lado por lado, o lado al cuadrado, pero también tiene otra expresión más que te puede permitir calcular el área de un cuadrado, conociendo su diagonal. Toma su captura y pasaremos a otro problema. Acá también nos piden calcular el área de la región sombreada. Bien, área, ojo, nos piden área, ¿ya? Nos piden el área. Esta parte que está aquí me piden calcular.
esta parte. No sé cuánto es su área, por eso le estoy colocando un S. Bien, pero esto no es un rombo ni nada por el estilo, ¿no? ¿Qué será? Una figura que no se conoce. Sin embargo, este problema es muy bueno porque vamos a usar un razonamiento bien simpático. Esta parte que está vacía le voy a llamar A. Y esta parte que está vacía también es la misma porque tiene las mismas dimensiones. Ahora, ¿cómo hago para quedarme con esta parte sombreada? Y aquí viene el razonamiento. Si quiero quedarme con la parte sombreada, esta partecita que está acá, debo primero sombrear a todo el triángulo. Eso significa que debo calcular el área de todo el triángulo. Sombrearlo a todo el triángulo. Y quitarle estas partes vacías que están acá. Bien, sería 2 veces A. ¿Qué tanto me habrás entendido en esta explicación de aquí? ¿No? ¿Ya? Si quiero quedarme con esta parte S, sombreo a todo el triángulo y le quito estas dos partes vacías. Esta es la ruta de trabajo. Bien, entonces, pero sucede que este triángulo, mira, 6 más 6 acá es 12, 6 más 6 acá es 12 y 6 más 6 es 12. 12, 12, 12. No es cualquier triángulo, es equilátero. Entonces, justamente hay una fórmula para calcular el área de un triángulo equilátero. ¿Ya? Y si tú eres conocedor de ello, genial. Área de un triángulo equilátero. Es una fórmula bien especial. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? ¿Ya? Aquí voy a dividir en dos partes porque también vamos a requerir otra fórmula. Para hallar A también tiene su fórmula. ¿Cómo se calcula el área de un equilátero? Atento, no pierdas de mirada lo que voy a hacer aquí. Voy a graficar un equilátero, más o menos así. Para que sea equilátero, sus tres lados deben medir lo mismo. L, L, L. Entonces, el área de ese equilátero, ¿ya? Es igual, y la fórmula es muy conocida. Es lado al cuadrado, es decir, su lado se eleva al cuadrado, se multiplica por la raíz cuadrada de 3 y se divide sobre 4. Ahí tienes entonces la formulita, que es muy especial, por eso te decía, para triángulos equiláteros. Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Fórmula del triángulo equilátero. Entonces aquí ya voy a poder calcular, porque como su lado mide 12, 12, 12, solo se reemplazaría 12 al cuadrado y el resto se copia nada más. Ahí ya, con eso, ya estaría el área del triángulo. ¿Cómo calculamos estas regiones? El área de esta región. Bien. Y bueno, si nosotros, voy a intentar graficar eso, tuviéramos que calcular el área de este tipo de porciones circulares, ¿ya? Me dicen, calcúlale su área, ya, lo voy a sombrear aquí. Debo calcular el área de esto. Bueno, para calcular el área necesito dos requisitos. Uno, ¿cuánto mide su radio? Dos, ¿cuánto mide su ángulo? Por ahí hemos visto una situación parecida. Entonces, si yo quiero saber el área, y aquí lo voy a representar, cómo se calcula el área de este tipo de regiones, así. Bien, su formulita es bien especial. ¿Ya? Se toma la fórmula del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula del círculo completo. Y se le multiplica por el ángulo y se fracciona sobre 360 grados. Creo que por ahí hemos visto una situación parecida, pero con perímetro. Solo que aquí lo estamos viendo con área, que sería entonces pi por radio al cuadrado por el ángulo sobre 360. Bien, entonces nada de complicaciones, ya tenemos las dos fórmulas que nos van a permitir calcular. Uno, el triángulo equilátero y dos, el área de estas regiones que están ahí. Bien, entonces reemplacemos. Para hallar S, debo calcular primero el triángulo equilátero, simplemente coloco la fórmula, que es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4, y como el lado mide 12, sería 12 al cuadrado por raíz de 3 y esto sobre 4. Esto está para simplificar. Menos este 2, coloco el 2,
pero A es el área, cada una de estas A se obtiene su valor con esto, ¿no? Este 2 es porque son 2. Y la fórmula falta copiar. Entonces la formulita la voy a copiar al costado. Ahí. Pi por radio al cuadrado. Pi por, atento, porque si yo solamente quiero calcular el área de esta región que está aquí, de esta región que está ahí, quiero calcular es A, entonces su radio va a ser 6, ojo. Entonces sería pi por 6 al cuadrado, por su ángulo. No te olvides que los equiláteros, por un momento se lo dijo, los equiláteros sus ángulos miden 60. Aquí va a ser 60 grados, aquí 60 grados y por acá también es 60 grados. Los equiláteros miden 60 grados de ángulo. Entonces sería por 60 grados sobre 360. Entonces ahí está la fórmula aplicada. Pi radio, que es 6 por 60 ángulo sobre 360. ¿Y por qué por 2? Porque son dos de estas regiones. Este 2 es porque hay dos de ellas. Ahora sí ya viene la parte de la simplificación. 12 al cuadrado es 144. Entre 4 es 36. Entonces como resultado quedaría 36 raíz de 3. Menos. A ver, acá hay mucho por operar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la 60ava, ¿ya? Aquí quedaría 1 y aquí quedaría 6. Operamos. 6 al cuadrado es 36. 36 por 2 es 72. Y como abajo queda 6, se divide 72 entre 6 y quedaría 12. 12 por pi. Repetimos. 6 al cuadrado, 36. Por el 2 de adelante, 72. Entre 6 de abajo, 12. Ahí lo tienes. Pero obviamente que esto está para factorizar, porque el 36 tiene doceava. Entonces voy a poner aquí doceava, abro paréntesis. Al 36 le saco su doceava y quedaría 3. 3 raíz de 3. Y al 12 pi le saco su doceava y solamente quedaría pi. Respuesta: 12 multiplicado por 3 raíz de 3 menos pi. Clave. La A. 12 por 3 raíz de 3 menos pi. Ahí lo tienes. ¿Qué tal te parece este problemita? Mira. ¿Mm? ¿Qué tal te pareció? Se hace con resta, ¿no? Se calcula todo el triángulo y luego se resta las regiones que están vacías. Es otra estrategia. Bien. Vamos con la 25 y ya casi estamos al punto de terminar. En ese problemita nos dicen, si la siguiente figura es un cuadrado de lado igual a 12, calcula el valor del área sombreada. Ya está. Bueno, para hacer este problema se utilizan dos propiedades, pero bien interesantes las propiedades que te voy a presentar a continuación. Atención, por favor, porque si es que a alguien le toca un problema parecido, puede hacer uso de estas propiedades, que así nomás no se ven por ahí, ¿eh? Primera propiedad, mira. Si tenemos un cuadrado, ¿ya? Y a este cuadrado le trazamos su diagonal, ¿ya? Y desde el otro vértice trazamos una mediana. La mediana es el segmento que parte desde un vértice y divide al lado opuesto en su punto medio. Sí, en dos partes igual. Entonces, esta línea de acá es diagonal y esta línea es mediana. Te puedes dar cuenta de que aquí hay un pequeño triángulo minúsculo, pequeñito aquí. ¿Sí? Bien. Si nosotros nos pidieran calcular el área de ese triángulo pequeñísimo, que le voy a llamar triángulo S, bien, para calcular el área de ese triángulo S, ese triángulo S representa la doceava parte de todo el cuadrado. Entonces sería el área del cuadrado entre 12. Esa es una buena propiedad que va a ayudar a resolver este problema. Entonces, repito, si tú tienes una mediana y una diagonal y forman un triangulito pequeñito, ya, ese triangulito tiene el área la doceava parte de todo el cuadrado. Pero hay otra propiedad. Y si yo tengo un cuadrado en la que solamente trazo la mediana y no la diagonal, solo la mediana, fíjate dónde nos estamos metiendo. Espero que estés atento a mi explicación, no estés por ahí haciendo otra cosa, porque en verdad esto es muy importante.
¿Ya? Trazas la mediana, ¿sí? Y ya no la diagonal. Entonces aquí se ha formado un triángulo, pero es de mayor tamaño que el otro triángulo, obviamente. ¿Ya? El de aquí es muy pequeñito y el de aquí es más grande. Si a este triángulo yo le llamo R, bien, entonces para hallar el área del triángulo R, sí, es la cuarta parte de todo el cuadrado. ¿Ya? Entonces sería el área del cuadrado, pero entre 4. Entonces ya tenemos dos expresiones. Si es que se cruza la mediana con la diagonal, forma un triangulito y ese triangulito tiene de área la 12ª parte del cuadrado. Y si solo trazo la mediana, se forma un triángulo más grande. Ese triángulo grande tiene la cuarta parte del área del cuadrado. Ahora, fusionemos las dos, porque este se pone, fusionemos las dos, se pone interesante. Bien, atentos por favor, porque este problema en realidad vale oro, o sea, es muy bueno. ¿Ya? ¿Cómo calculamos? Voy a colocar aquí, voy a seleccionarlo para que no se mueva. Listo. Bien. Esta partecita que está acá, esta partecita le voy a llamar S. ¿Sí? Esta partecita es S. Bien. Pero todo este triángulo que está acá, este triángulo va a ser el triángulo R, o sea, todo en realidad. ¿Ya? Incluso lo voy a poner con rosado así, indicando todo el triángulo, todo, sería el triángulo R. ¿Está bien? Ahora, voy a quitar eso para no marearlos a ustedes. Pero a nosotros nos piden solamente esta parte de acá. Voy a quitarlo en realidad porque va a confundir un poquito. ¿Ya? Listo. Bien. A mí me piden esta parte que le voy a llamar la parte X. Me piden la parte X. Sin embargo, el razonamiento que voy a utilizar es el siguiente. Mira, si yo sumo la parte X más la parte S, si sumas la parte X con la parte S, sale este triángulo. Y ese triángulo es la parte R. Confirma si tienes, ¿no? Si esta parte es X y esta parte es S, si los sumo los dos, forman la parte R. Pero esto está súper sencillo, porque para hallar la parte X más la parte S, aquí está explicadito, que la parte S se va a calcular como la 12ª parte del cuadrado. 12ª parte del cuadrado. Pero acá en el problema nos dice si la siguiente figura es un cuadrado del lado igual a 12. Significa que acá mide 12, acá mide 12, y acá también mide 12, y acá también mide 12. Por lo tanto, el área del cuadrado completo sería de 12 al cuadrado, que es 144. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide el área de esta partecita, ese triangulito, es S. S es la 12ª parte. La 12ª parte de 144. Y la 12ª parte de 144 es 12 mismo. Ojalá que estés comprendiendo. Quiero saber esta esquinita es la 12ª parte. Ahora, y si quiero saber R, también lo puedo hacer. Porque R es todo el triángulo mayor que se genera. Es la cuarta parte. Entonces simplemente decimos, agarro el cuadrado completo que es 144, pero como R es la cuarta parte, entonces lo divido entre 4. Y 144 entre 4 es 36. Ahí se acabó el problema. Porque en esta ecuación diríamos X más S, o sea, X más 12, es igual a R. Pero R es 36. Adiós problema. Entonces X sería 36 menos 12, 24. Y como esto está en centímetros, quedaría centímetros al cuadrado. Mira este problema, estimado estudiante, de la forma como se ha resuelto. ¿Ya? Con propiedades. Esta esquinita de acá es la 12ª parte. Pero todo esto es la cuarta parte. Pero si junto los dos, formo una ecuación, ¿no? Que X más S es R. ¿Bien? Clave la B. 24. Y vamos por el último problema. Espero que algunos conectados estén por ahí todavía y no espero que sí. Tengo fe que estén conectados y escuchando la clase. Bien, entonces vamos por el problema 27. Listo. Ese problema 27 es una maravilla.
Es muy sencillo. Atentos, por favor. Primero que nada, vamos a leer. Dice, calcule el valor del área sombreada, o sea, esta partecita que está acá, nada más, en la siguiente figura, que es un cuadrado del lado igual a 2 raíz de 18. Significa que este cuadrado, por sus 4 lados, miden 2 raíz de 18. Miren, acá también. 2 raíz de 18. Todos sus lados miden 2 raíz de 18, pero me piden el área, ojo, ¿no? Arriba también. Entonces, si yo quisiera saber el área de todo el cuadrado, ya, es importante calcular el área de todo el cuadrado. Así te pidan solamente esta partecita, calculamos todo. El área del cuadrado es lado al cuadrado, que sería entonces 2 raíz de 18, que es su lado, y que se va a elevar al cuadrado, para hallar su área. Lado al cuadrado. Elevar al cuadrado es sencillo. 2 al cuadrado es 4, por raíz de 18 al cuadrado es 18. Entonces nos quedaría 4 por 18, que es 72 centímetros al cuadrado. Bien, entonces ya tengo como dato el área del cuadrado, así no me lo hayan pedido. Y acá viene más propiedades. Ni te imaginas, esta propiedad es genial, maravillosa. Quizás algunos de ustedes que conocen de sus matemáticas en algún momento dirán, sí, profe, sí la conozco. Ya, mira, atento. Primero trazamos esta diagonal. Luego trazamos la otra diagonal. Y justo tiene acá, mira, justo tiene su diagonal y su diagonal. Ahora, desde este punto de aquí voy a trazar una mediana. No se olviden que las medianas cortan en punto medio. Lo que sí no han hecho aquí es trazar la otra mediana. Trazamos otra mediana por acá. Entonces aquí también va a ser punto medio y punto medio. Es algo que no han hecho ahí. Ahora, mira, aquí se ha formado un triángulo que está dividido en 6 partes. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí justamente voy a poner a cada una de esas partes, le voy a poner S, 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 S y S. ¿Por qué? Porque las 6 partes han quedado, que ha quedado dividido el triángulo, las 6 partes son congruentes en área. Mejor dicho, si a un triángulo le trazo sus medianas, queda dividido en 6 partes y todas las partes tienen la misma área. Inclusive, ese punto que está aquí donde se intersectan las medianas recibe el nombre de baricentro. El baricentro ya es la intersección de las 3 medianas. Ahora, justo esto está para calcular, pero aquí no queda la cosa, estimado estudiante. ¿Por qué? Porque mira, este es un cuadrado, ¿sí? Donde la mitad del cuadrado está formado por 6 veces S, por un triángulo que tiene 6 veces S. Si la mitad de abajo tiene 6 veces S, la mitad de arriba también debe tener 6 veces S. O sea que acá también debe decir 6 veces S. ¿Sí? Entonces quiere decir que el área de todo el cuadrado sería 12 veces S. Espero que se haya comprendido esta parte del razonamiento. ¿Ya? Si el triángulo está dividido en 6 partes iguales, entonces, pero el triángulo es la mitad del cuadrado, entonces significa que todo el cuadrado sería 12 veces S. ¿Ya? 12 veces S. No es 125, por si acaso. Voy a poner acá con otro color. Es 12 veces S. Listo. Y ahí se acabó. Porque en el problema, si nosotros nos damos cuenta, voy a traer esto para acá, solo para explicación. Lo traigo, lo llevo para allá. Y, bien. Entonces, ya estaba casi listo. Solamente faltaba trazarle esta mediana. Entonces quiere decir que aquí queda como S, aquí también como S, 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 S y S. Teniendo en cuenta de que aquí es mediana, ¿no? Entonces son puntos medios. Acá arriba también sería 6 veces S y se acaba, ¿no? Entonces, lo único que está sombreado es una de esas partes S está sombreado. Y ahora se acaba, ¿no? Decimos simplemente nosotros, si el área del cuadrado es 12 veces S, pero yo sé que el cuadrado es 12, entonces simplemente decimos esta ecuación, ¿no? El área del cuadrado es 12 veces S.
¿ya? Es 12 veces S. Pero el área del cuadrado es 72. ¿Bien? Entonces quiere decir que cada una de esas partes S sería 72 entre 2, sería 6. Y como aquí solamente me están pidiendo una de esas partes, esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces la clave sería la C, 6 centímetros cuadrados. Espero que se haya entendido la última parte sobre todo. Ya todo el cuadrado quedó dividido en 12 partes iguales y solamente me piden una de esas 12 partes. Entonces, 6. ¿Por qué? Porque todo el cuadrado tiene de área 72. Entonces 72 se divide en 12 partes. Entonces cada parte mide 6. Listo, se acabó. Bien, y ahí se acaba la clase también, estimados estudiantes. Son 28 problemas creo que tiene esta unidad. He cumplido con mi parte, ¿no? De resolver todos los problemas de orden impar. Asimismo están quedando los problemas de orden par para que ustedes puedan trabajar durante esta semana con tiempo y puedan realizar una buena presentación la próxima semana con el problema que se les va a asignar. Bien, a continuación entonces voy a mencionar, bueno, voy a sortear, por así decirlo, los problemas de los estudiantes que todavía están conectados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a depurar ya a Ceballos porque ya tiene muchas faltas, entonces Ceballos prácticamente se ha retirado. Y acá también me parece que Mendoza Roberto, no sé si está presente, pero ya van 2, 3 semanas consecutivas que no está conectado. Lo mismo María, ¿ya? Bueno, todavía lo voy a dejar a María, pero su compañero de acá sí ya lo voy a dar por retirado. ¿Tiene cuántas faltas? 6 faltas consecutivas, entonces ya definitivamente ese estudiante ya está por retirado. Aquí va acumulando 3 y hoy día serían 4. ¿Ya? Entonces también está en riesgo este estudiante que no está presente, ¿ya? Entonces igual lo voy colocando sus rojos, acá también, aquí también. Listo. Bien, entonces a continuación voy a asignar un problema para cada uno para que pueda traer su material bien preparado la próxima semana. Ya tengan en cuenta que estoy colocando nota también a cómo lo estás preparando tu material. Ojo, ya mucho, mucho que ver eso. Bien, vamos a hacerlo por sorteo, así para que no sea aleatorio. Son 28 problemas. ¿Hasta dónde tengo que colocar? Hasta ahí ya. Hasta ahí tengo que colocar. Totalmente aleatorio. Por acá 2, por acá 4, por acá 8, por acá... Creo que aquí es, ¿ya? 10, por acá 12, por acá 14, 16, 18, 20, 22, 4, 26, 28. Y se van a repetir los problemas. Por acá se repetirá el 10. Por acá se repetirá el 16, el 20, el 14, el 18. Ya está. Bien. Ahora sí, todos tienen un problemita y ahí les va. Bien, estimados estudiantes, ahí está la asignación de problemas para cada uno de ustedes y puedan preparar su material para la próxima semana. ¿Ya? Igual, solamente que la próxima semana volveremos a empezar desde arriba hacia abajo y así vamos a ir turnando. Este trabajo lo vamos a hacer hasta la unidad 11. ¿Ya? Nos quedan 2 unidades más con esta modalidad y a partir de la unidad 12, 13 y 14 va a ser trabajo colaborativo, ¿ya? Trabajo en equipo. Bien,
Por ahora estamos haciendo trabajos en individual. Eso sería todo, estimados. Gracias por su atención. No sé si están por ahí conectados. Espero que sí. Y nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta la próxima. Nos Bueno, profe. vemos.